¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por Bien, acompañarnos gracias. nuevamente, estimados Gracias. Raúl Gutiérrez, Carlos Anguiano y nuestro amigo Gilberto Pérez Castillo a esta mesa de análisis y de debate público. Gusto verlos a todos. El gusto, el placer es mío también. Igualmente. Pues, tantas cosas que comentar en estos días que han pasado. Hemos experimentado algunas cuestiones de tipo trascendentales, incluso nacionales e internacionales, ¿no? Que se han propiciado desde Palacio de Gobierno, ¿no? O que tienen que ver con Palacio de Gobierno Nacional. Y en ese sentido, quiero comenzar, si así me lo permiten, hablando de este probable conflicto de intereses del hijo de Andrés Manuel López Obrador, que fue dado a conocer a través de un reportaje, si mal no entiendo, entre latinos y mexicanos contra la corrupción, que por cierto acabo hace un momento de estar presente en una reunión con María Amparo Casares, muy interesante escuchar su punto de vista. Y hace más o menos 17 días que se viene hablando de esto, ¿no? De la famosa Casa Gris, que ya fue bautizada por algunos analistas y periodistas, la famosa Casa Gris, y este posible conflicto de intereses, así como pues en días recientes, creo que el viernes pasado, el presidente da a conocer, eh, violando desde mi punto de vista como abogado, ya nos dirá Raúl, violando un poco el tema de eh, la protección de datos personales de un particular, de un reportero. Hay que saber que los reporteros no son servidores públicos, aunque el presidente lo ve de otra forma. Hoy en la conferencia mencionaba que son de interés público porque son concesiones, ¿no? Ya nos dirán ustedes cuál es su opinión. Si les parece, empezamos con Gilberto Pérez Castillo. Gracias, Héctor. Un saludo a todos. Bueno, de entrada, creo que el tema es importante porque es la primera ocasión, creo yo, que el presidente está en una crisis de credibilidad y de imagen seria, grave. Había habido escandalitos por ahí, que el de los hermanos, que el de Bartlett, etcétera, pero no le había llegado la lumbre a los aparejos. Hoy le llega nada más y nada menos que en uno de sus hijos, y lo agarra mal parado, porque los datos que dan a conocer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y latinos, pues son eh, datos muy concretos, muy bien documentados, donde finalmente se habla de hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, ha habitado en dos fincas no austeras, no humildes, unas fincas que ya quisiéramos muchos la mayor parte de los mexicanos poseer o habitar. Y bueno, aquí empiezan a salir una serie de cosas que, cuando se da a conocer, agarran al presidente muy mal parado, tan mal parado que no hayan ni él, ni su hijo, ni el partido, ni el gobierno cómo responder. O sea, tardan 16 días para responder, responden mal. El presidente se ve desencajado durante esos 16 días, se vuelve muy agresivo, muy virulento contra los periodistas, no solo contra Carlos Loret, sino contra todos los periodistas que lo cuestionan, y da la impresión, con esa actitud de quienes se dedican al tema de la imagen pública y de la comunicación política, saben bien que uno de los mensajes más claros que se dan en una crisis es la actitud. Y el presidente demuestra con su actitud que estaba molesto, enojado, pero sobre todo acorralado y preocupado. Su hijo se esconde durante 16 días, y el día que aparece, si es que se le puede llamar aparece con un mensaje que yo digo que hay respuestas que, más que responder, generan más dudas y más preguntas. Y creo que muy mal parado el presidente, muy mal parado su hijo, y muy mal parado el gobierno de López Obrador en esta respuesta, que optan por dos cosas. Primero, por no responder durante 16 días, tratar de descalificar al periodista, al medio y a la organización, pero cuando se dan cuenta de que todos los esfuerzos son en vano porque no logran el objetivo, entonces buscan una respuesta que realmente va a dar más aristas para la investigación que lo que le va a poner para terminar el tema. Creo que con eso le echamos más leña al fuego más que terminarlo, ¿no?
¿Por qué? Porque es evidente en esta respuesta que hay cosas que se les fueron de las manos y que obviamente cuando tú mientes es muy difícil que puedas hilar una secuencia lógica en las cosas, ¿no? Primero nos dicen que esas casas las habita porque al parecer la señora tiene dinero, o sea, la esposa de José Ramón, y entonces eso justificaría que viven en esas casas porque la señora tiene dinero, y incluso hasta dan a entender de una manera así media cómica, como que la señora era una rica heredera petrolera, ¿no? Que la señora venía de familias adineradas de los Estados Unidos, y bueno, se genera una serie de confusiones porque, bueno, lleva el presidente al director de Pemex a que explique que la empresa, esta Baker, a la que se le liga a la propiedad de estas dos casas, no es contratista de Pemex a partir de su gobierno, sino que ya viene de tiempo atrás. Lo que luego se sabe es que el director de Pemex no reconoce que durante esta gestión se le ha ampliado los pagos, se le ha ampliado los contratos de una manera muy generosa, ¿no? Pero bueno, o sea, hasta ahí vamos cuando de pronto nos aparece esta respuesta de José Ramón, donde dice que no, que él sí trabaja, o sea, que no es mantenido, que él sí trabaja, y entonces se rompe pues la primera respuesta de la señora tiene dinero, y ahora resulta que él sí trabaja, pero de una manera realmente hecha con las patas, porque se refieren a una empresa cuya página de internet aparece en las horas previas a la respuesta, con un sustento de información, ya digamos jurídico, de información muy débil. Todo el mundo se pregunta cómo le hace este muchacho para convertirse en un abogado brillante de la noche a la mañana, y cómo, siendo abogado estudiando en México, ahora se convierte en un abogado en los Estados Unidos como si fuera las mismas leyes. Hoy un periodista va a buscar el domicilio de esta empresa donde él dice que trabaja, y bueno, refiere a este periodista que pues no parecía la razón social de K-Partners, que la gente que trabaja ahí estaba muy nerviosa, que prácticamente casi lo echaban para afuera, pues porque no sabían qué decir, no los prepararon para decir. Total, que es un embrollo donde es evidente que el presidente está mal parado, es evidente que al presidente lo agarraron mal colocado, y que al no poder responder de una manera convincente a los mexicanos, optó por la agresión al periodista, por la agresión al medio y por la agresión a cualquier ente que ose criticarlo. A mí me queda claro que lo que el presidente está haciendo fundamentalmente es amedrentar, generar miedo, no solo para este periodista y para este medio, me refiero a Carlos Loret, Latinos y a la Organización Mexicanos contra la Corrupción, sino sentar un precedente virulento, agresivo, como advertencia a cualquiera que ose de aquí en adelante sacar la mugre, sacar la basura de su gobierno. Gracias, Gil. Pues sí, yo creo que es la primera vez desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente, que ha perdido ese control de la agenda mediática. Lleva 17 días que no ha podido controlar. Lo ha intentado desesperadamente, no sé, lanzando cosas como la pausa con el gobierno de España, o otro tipo de cuestiones, por ejemplo, dar a conocer los supuestos ingresos de Loret de Mola, y que lejos de traerle consecuencias positivas para su causa, pues para despertó, creo yo, ya me dirán ustedes, creo que despertó a una sociedad, a una oposición, a unos medios de comunicación, los unió en su contra. Lo que pasó, lo que sucedió el viernes en este espacio conocido como Space, es nuevo, en redes sociales, en Twitter, se conectaron alrededor de 67,000 gentes al mismo tiempo, y creo que estuvieron hasta 448,000 la última vez que yo vi, pero ya me decía hace rato María Amparo Casares que hasta 2 millones de personas lo han visto al momento. Fueron 9 horas con 45 minutos continuas, donde estuvieron hablando una serie desde políticos, reporteros, analistas, ciudadanos, etcétera, etcétera. Creo que la despertó y fue trending topic en términos mundiales, ¿no? De esta plataforma, ¿no? ¿Cómo ves tú, estimado Carlos Anguiano? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bien, antes que nada, saludo con mucho aprecio a Héctor, a Raúl, a Gilberto. Celebro la oportunidad de estar con ustedes platicando
Veo un presidente que no defiende ideales, que no defiende un programa, ahora defiende a sus corruptos, los de casa, los propios, los del círculo íntimo. Veo un presidente en problemas. Si tuviera salida ya la hubiera recurrido a ella, si tuviera una explicación clara que de golpe y de tajo acabara con la declaración de un medio, de algunos periodistas, ya lo hubiera hecho. No puede hacerlo. Él sabe lo que sabe y sabe que sí hay algo de trasfondo. Y ese trasfondo hizo el perro viejo el truco de siempre. Recurrió a la alta popularidad para echarla por encima y poner un muro que detuviera o que desviara la atención, que miren, volteen para allá, y chifló para ver si volteaban. Y por primera vez el blindaje se venció. El blindaje no dio, es la primera vez. Y es un parteaguas porque hoy jugamos con reglas nuevas, sobre todo López Obrador. Es un fin perverso, ruin, es una villanada usar su popularidad para fines tan bajos. Pero bueno, tan bajo fue que a una convocatoria de una cuenta de un tuitero, de un amable tuitero intenso, participativo, con buenas intenciones, que es el MAC, junto con Sociedad Civil, que era una cuenta no grande la cuenta en Twitter, se ponen de acuerdo para recurrir al Space, que es una nueva herramienta de Twitter. No tiene mucho que salió, todavía está en beta y todavía está en exploración. Muchos tuiteros aún no la tienen. Y convocan. Y el motivo fue no tanto abrazar a Loret como, Loret es lo máximo y Loret pobrecito. No, el tema fue que Loret somos todos, eso es lo que dice. No cobramos lo que cobra Loret, no tenemos el respaldo que tiene Latinos para Loret, no tenemos las amistades ni la trayectoria de Loret, pero tenemos el riesgo, ya lo decía Gilberto. O sea, el presidente es un animal herido que puede dañar, que puede atacar, que puede intentar detener a cualquier afirmación que le provoque, pues que se le caiga el mito, que se le rompa el manto, que se desplome la mentira en la cual tienen metido a un país. Yo creo que este Space demostró, primera, que la sociedad civil no se deja hablar la popularidad oficialista. Segunda, que hay en un gremio tan dividido, tan pulverizado, tan roto como es el gremio periodístico, ante grandes motivos hay solidaridad y ante una causa hay empatía y se hace sinergia. Entre todos los hablantes que recurrieron, entre los 65,000, hubo artistas, activistas, periodistas, columnistas, influencers, generadores de opinión. Lo que no hubo fue políticos, lo que no hubo fue líderes de partidos políticos, lo que hubo fue un movimiento espontáneo que creció inusitadamente. Por ahí de los 14, 15,000 personas activas en el Space se metió Carlos Loret, llamado porque, caray, o sea, ¿qué está pasando? Y se metió a observar. Y luego llegó Mexicanos contra la Corrupción y opinaron como cualquier otro de los hablantes. Pero las voces que estuvieron ahí no las convoca Televisa porque ya no tiene exclusividades y porque ya no tiene el control y el poder que tuvo en su momento. No las convoca ni el presidente las tiene, dijera, ya saben quién. Entonces, esa convocatoria express, pues es un fenómeno que te dice que las cosas no están bien. El país no está en orden, hay una tensa calma en la cual muchos ciudadanos dejan vivir y dejan hacer y dejan pasar al presidente porque se piensa que él en el gobierno y nosotros en la vida cotidiana y no, ni te vemos ni te queremos, pero si no nos estorbas ni volteamos a verte. Hoy estamos en una realidad diferente, fue un parteaguas, creo que hay semillas que van a germinar muy pronto. Insisto, se perdió la opinión publicada y dentro de todos los hablantes estaban prácticamente todos los caricaturistas, que amablemente les decimos moneros, los que hacen caricatura política, que francamente, pues ellos retratan la realidad de lo que hay, no pueden inventar lo que hay es
animadversión, hay crítica, hay sensible interés en que el presidente haga lo que no pudo hacer, que es decir la verdad. Y bueno, yo quiero terminar muy rápido diciendo esto. La gaviota, con su Casa Blanca, ella no era funcionaria de gobierno. Los hijos de Marta Sagún no eran funcionarios de gobierno. El tráfico de poder, el abuso, el exceso, sacar beneficios del erario público disfrazado con ardits es lo que estamos viendo una y otra. A esas personas que mencioné y a los expresidentes de México no se les ha castigado por corrupción. Será difícil que castiguen a los hijos de Andrés y a Andrés por corrupción. Hay una así el presidente tuviera 14 o 15 puntos de popularidad, no puedes, se te vuelve un problema mayor que el remedio. Entonces, a eso se atiene este presidente, conoce bien los hilos del poder y los usa con una perversidad no maquiavélica, sino, o sea, ahora sí que baconiana totalmente. Muchas gracias, estimado Carlos. Pues sí, yo pienso que se le pegó en las emociones al presidente, más que en el discurso, que sabemos que también se le pegó en ese discurso de austeridad republicana, donde ¿para qué quieren otros pares de zapatos? ¿Para qué quieren un carro lujoso? ¿Para qué quieren vivir porque son aspiracionistas? Yo creo que al presidente le tocaron a su hijo y es parte se le ve un presidente más emocional, más vengativo, más rencoroso, ¿no? Y no está viendo quién se la hizo, sino quién se la paga, y evidentemente está sobre Loret, y como bien dijo Gilberto, pues es un mensaje para todos, como una muestra para aquel que ose a meterse con él contra su discurso, contra su gobierno, señalar sus errores o sus excesos, ¿no? Y en ese sentido, también mencionabas algo importante, estimado Carlos. En este space me llamó la atención que se metió o quiso defender, no sé si lo escucharon, este personaje Antonelli, ¿qué? Antonelli. Pues salió vapuleado, mejor casualmente se le cayó el internet, no supo cómo defender, más reconoció que el presidente estaba mintiendo, dijo o dio a entender, o una de dos, le pusieron entre la espalda y la pared, o está mintiendo o cometió un delito, ¿no? Al dar a conocer las dos cualquiera de las dos. Y en ese sentido no hubo nadie más. La oposición intentó hacer otro hashtag, todos con Andrés Manuel o todos con AMLO, y no llegaron ni al 10% de las personas que estaban siguiendo el otro space. Entonces fue un fenómeno muy interesante, muy importante, y yo creo que sí fue un despertar. Esperemos que sí la gente, o que esto sacude un poco al país en términos de señalar, no derrocar un gobierno, sino señalar los errores en términos de corrupción. Cuando hay algo que se sospeche, que lo aclaren. Y como bien dijeron, no han sido capaces, con un discurso y con datos fidedignos, de aclarar qué es lo que está pasando, ¿no? De este supuesto conflicto de intereses. Estimado Raúl Gutiérrez, ¿tú qué opinas al respecto? Pues bueno, creo que hemos leído en estos días ríos de tinta respecto a este tema, y nos hemos percatado que la opinión pública y la opinión publicada pues está dividida en dos, evidentemente. Los que están a favor de Andrés Manuel López Obrador y los que están en contra de Andrés Manuel López Obrador. Entre los que están a favor, ustedes ya mencionaron a algunos, ¿no? No es un secreto que este señor Ayatolini, o no sé cómo se llama, o Lord Molécula o algo así, opinen a favor, ¿no? Del señor presidente de la República. Como tampoco es un secreto que encontraremos a un Raimundo Riva Palacio, a un Salvador García Soto, a un Ricardo Rocha, a un Sergio Sarmiento, a una Denise Dresser, un sinfín, opinar en contra. No es un secreto para nadie. Es por eso y es donde quiero centrar este primer comentario, en lo que escribió alguien que es totalmente afín a Andrés Manuel López Obrador, a la Cuarta T, que es Jorge Cepeda Patterson. Entonces, cuando alguien que está a favor opina de esta manera, ese para mí es la gran preocupación del aspecto comunicacional de este blindaje que le quieren hacer al señor presidente de la República, validísimo, por cierto, en cualquier país, ¿no? Cada quien defiende a lo suyo, no faltaba más. Claro. Pero cuando estas voces, que a todas luces están en un sentido, opinan
opinan del otro lado, se pasan de la mesa, es cuando empiezan los focos rojos. Y miren, y lo digo de la siguiente manera, parafraseando totalmente a Jorge Cepeda Patterson, que es en quien me centré, para ver qué decía y en qué tono lo decía. Jorge Cepeda, ustedes lo conocen y es un hombre inteligente. Entonces sabe cuándo meter una puya con un nivel de inteligencia que no parezca que está golpeando tanto, incluso a los propios. Y él divide este tema en cinco puntos. Primero, lo que tú comentabas, que me pedías la opinión, lo jurídico. Ese es el primer tema que lo divide. Después lo divide y le da un ángulo moral y ético. Después, el beneficio a Andrés Manuel López Obrador. El cuarto es el daño mediático y cierra con cuál es la estrategia de contención. En lo jurídico, menciona Jorge Cepeda que se viola el artículo 16 de la Constitución. Así de claro, y así dice, establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Y abunda, dice, y no habiendo supuestos de excepción por razones de seguridad nacional o salud pública, el presidente contraviene una disposición constitucional. Quiero insistir en que me lo menciona Jorge Cepeda Patterson, que ya es algo. Y continúa diciendo que también violenta la Ley General de Protección de Datos Personales en sus artículos 6º y 31º, aterrizando el mandato constitucional, convierte en el derecho de protección de datos en norma judicial, cuyo desacato se persigue por ley. Respecto del ángulo moral y ético, dice Jorge Cepeda, es igualmente indeseable. Ojo con los adjetivos que ya le pone Jorge Cepeda. La reacción presidencial se ha centrado sobre el mensajero, algo que ya mencionaban el buen Gilberto, el buen Carlos y tú abundabas, ¿no? En el mensajero, dejando de lado la aclaración sobre el contenido del mensaje. ¿Cuál es el contenido del mensaje? El problema es que más allá de lo que cada cual piense sobre la reputación del informador, en este caso de Carlos Loret, la información sobre el hijo queda en el aire. O sea, ¿dónde quedó la información de la casa, el contrato, Baker Hughes, relación con Pemex? Y el hecho de que el presidente actúe ahora con tal severidad y desmesura, ojo con los calificativos, llevan a pensar que la molestia procede no de que haya existido algo en Houston o no haya existido, sino de que se haya dado a conocer. O sea, la molestia es porque se dio a conocer, dice Jorge Cepeda, no porque no exista un conflicto de intereses, una presunción o probabilidad de corrupción, vaya usted a saber en alguna investigación posterior. Se va al tercer arista y dice, tampoco hay manera de que estas derivadas políticas de esta andanada contra Carlos Loret beneficien al presidente. El presidente habla de que debe existir y que es bueno para la democracia el diálogo y el debate, pero ¿qué estamos viendo? Que es un intercambio de insultos, que aquí no hay diálogo ni debate. Y en que es desproporcionado el poder que utiliza el presidente como presidente, en este púlpito presidencial, es desproporcionado del soberano. Insisto, ojo con los calificativos, no son míos, son de Jorge Cepeda. El poder desproporcionado del soberano frente a un particular, así sea periodista. Los espacios públicos y el tiempo oficial, que no son de su propiedad, se utilizan para atacar a alguien que divulga la información sobre un probable conflicto de interés. Termina resultando patético en boca de un presidente, si no fuera además peligroso para quienes exhibidos sin que exista un delito de por medio, abunda Cepeda. ¿Por qué entonces se ha molestado con el periodista al grado de arriesgarse a violentar la ley? Continúa con un cuarto tema, el daño mediático. Dice, al subirse ambos al ring, entre los dimes y diretes, han sucedido dos cosas. El presidente se ha disminuido y un periodista se ha convertido en un personaje decisivo de la vida nacional. Por cierto, continúa Jorge, en cierta forma es Andrés Manuel López Obrador quien ha creado a su adversario. Y creó un adversario muy poderoso. Esto ya lo dije yo. Dice que los círculos de Andrés Manuel López Obrador y comunicación social de la presidencia habrían deseado que el tema ya se hubiera terminado estos 16, 17 días que ha estado en los medios.
Y este último capítulo con los supuestos ingresos de Carlos Loret, algo que bordea lo ilegal, no hacen sino multiplicarlo. Multiplican el problema, del cual quisiera que los estrategas de comunicación ya se hubiera callado, se hubiera tapado con lo de España, con lo de Panamá, con lo de Biden, Putin, con lo que sea, ¿no? Con el empate del Atlas, si me quieren, ¿no? Si queremos abundar. Mejor la derrota de las Chivas. Quinto, no, por favor, no hablemos de esos temas. Quinto, si el presidente, dice Jorge Cepeda, quería una estrategia de contención, ciertamente ha estado caminando en la dirección equivocada. El fósforo y la gasolina nunca han sido el mejor recurso para evitar la propagación de un fuego. Y termina con preguntas. Un cálculo político equivocado, le ha ganado la víscera, hay algo que esté pasando con el presidente, o dentro de un año alguien podría sostener que tendría la razón. Entonces, para mí, que venga de la pluma y de la mente de Jorge Cepeda es muy significativo. Este texto en pluma de Raimundo Riva Palacio sería uno más del diario. En la boca de Denise Dresser, pues sería cotidiano. En la pluma de Jorge Cepeda, y ya van varios que le detecto a Jorge Cepeda en temas de inseguridad, en temas de salud pública, en temas de economía, como que ya van tomando otra posición. O sea, a ver, espérenme, ya vamos en el tercer año, yo me voy a ir haciendo para acá, poco a poco, una vuelta de tuerca diario. Este texto, en el primer año del gobierno del señor presidente de la República, nunca lo hubiera escrito Jorge Cepeda. Nunca lo hubiera escrito. Ahora, ante esto, hay cosas que son, hay empresas que son indefendibles. Quizás sea esta una de ellas, no lo sé, ya el tiempo le dará la razón a uno o a otro bando. El tiempo siempre pone a cada quien en su lugar. Ese siempre espera. El universo siempre lo tiene. Nosotros, humildes terrenales, no lo tenemos. Y ahora de lo que hablan de los 60,000, 70,000, ya no sé cuántos twitters fueron, creo que lo importante es esto. La calidad de las personas que se metieron a esto. Si se fijan, no hubo un líder político de oposición. En ese momento se hubiera acabado Space y ese Twitter. Lo hubieran desacreditado. Lo acreditaron la presencia de gente normal, ciudadanos, que tienen mucha más credibilidad de un ciudadano a otro ciudadano que de un líder de oposición a un ciudadano. O sea, este cúmulo de personajes, este mosaico, ¿no? ¿Cómo sería, Gilberto? Mosaico multicultural, interdisciplinario, fue lo que le dio la validez a estos. Dices ahora que María Amparo te dijo 2 millones de personas. Pues sí, esos 2 millones van a competir contra los 23 millones de personas que se les da la tarjeta de bienestar. No sé hasta cuándo corra, hasta dónde corra eso, porque ahora el tema, si ya lo posicionaron, es ¿qué sigue para ese Twitter? ¿Qué sigue para esto? ¿Hasta dónde va a parar? ¿Tienen una estrategia? Yo creo que ni ellos mismos pensaban que fuera a causar tanta expectación en la ciudadanía. Entonces aquí lo que deberían estar pensando, ustedes que son expertos en comunicación, sobre todo Carlos y Gilberto, no nos desacreditamos, Héctor, pero pues bueno, al César lo que es del César, es algo que yo se lo oía en algún momento de viva voz a Joaquín López Dóriga, que me decía, con cualquier nota tienes que darle un encuadre de comunicación. Ahora, ¿cuál va a ser el encuadre de la comunicación que vaya a ser consecuencia de esto? Con tanta gente pensante que escuché, que vi, que se metió al Twitter, algo van a hacer. ¿Se acuerdan de aquella marcha al inicio, creo que del gobierno, de la jefatura de gobierno del propio de Manuel López Obrador, que salieron a la calle miles de personas contra la inseguridad? Algo sucedió. Todos tenemos en la percepción de que a partir de este momento algo se rompió. Vamos a ver qué se rompió. Vamos a ver dónde están los pedazos y de quién son. Pero de que algo se rompió, algo se rompió. Es correcto. Fíjate, Raúl, tocaste temas, a mi juicio, muy interesantes. Por ejemplo, el tema de... yo tengo conocidos que son seguidores de Andrés Manuel, de Morena. A veces les cuesta mucho trabajo. Yo les digo, qué difícil ha de ser defender lo indefendible, ¿no?
Y entonces ellos... Todos tenemos un amigo que le va a la América. Así es. Y en ese sentido, yo les decía, siempre descalifican a Loret de Mola como periodista, como reportero. Tiene sus filias y sus fobias y todo. Bueno, y yo les decía, bueno, es que aquí los que lo engrandecen son ustedes. Cada vez que lo menciona el presidente en su conferencia mañanera, lo engrandece y en ese sentido, pues incrementa su audiencia, incrementa que toda la gente voltee a ver sus tweets. Déjenme decirte, ya, ¿se acuerdan que ya habíamos comentado aquí? El que tiene más seguidores de todos los reporteros en Twitter es Loret de Mola, ¿ok? Y esto, obviamente, después de esto que pasó el viernes y todo esto que ha pasado esta semana pasada, seguramente sus seguidores se incrementaron notoriamente. No he revisado, seguramente así sucedió, ¿no? Hace 3 años cuando inició Héctor, perdón, cuando inició este gobierno y la primera vez que lo mencionaron en la mañanera, yo le preguntaba a algunos amigos y amigas comunicadores si no se cambiaría en ese momento por Carlos Loret. Y desde allá lo dijimos, Loret, si sigue así, va a crecer muchísimo porque lo van a hacer crecer. Y así sucedió. Yo no sé si el propio Carlos Loret se encogroso o qué, se imaginaban que deben estar arriba de talentos del periodismo, con filias y con fobias que tienen años, ¿no? Raimundo, Sergio, no sé, ese tipo de talentos reconocidos que en alguna manera se van de un lado y luego se van de otro, ¿no? Filias y fobias, pero con años de trayectoria, ¿no? Creció muchísimo Carlos Loret. Muchísimo. No, y ojo, yo no soy ni fan ni de él ni de ellos. ¿Por qué? Pero todos de alguna manera es muy sencillo identificarte en el papel de la víctima. Nosotros como ciudadanos siempre estamos en el papel de la víctima, no en el papel del poder omnipresente. México, Latinoamérica es así, México más. Ustedes fíjense, vean una pelea de box entre un chaparrito y un grandote, aunque la lógica te diga que el grandote va a ganar, le vamos al chaparrito, ¿por qué no? Porque sí va a poder. Pues así es. Siempre estamos con el más débil, ¿no? Y fíjate que decías ahorita, el presidente pasó de ser o de hacerse la víctima, porque siempre se hace la víctima, es que están atacando al movimiento, es que no quieren cambiar el país, es que son los neoliberales, los de siempre, y ahora está apareciendo ante cierto sector amplio de la población como el victimario, ¿no? Como el que está persiguiendo a los periodistas, o como el que está coartando un poco la libertad de expresión. En ese sentido. Y también escuchaba el día de hoy una entrevista que le hicieron al director de Consulta Mitofsky, donde él lleva puntualmente todos los días, hace un seguimiento de la popularidad del presidente. Bueno, pues de 17 días para acá va en picada el presidente, ¿no? Va para abajo, para abajo, para abajo. Entonces él mencionaba que esto es el recuento de los daños de lo que ha pasado, que no han sabido controlar esta gran crisis en su gobierno, pues sí le está trayendo consecuencias preocupantes, podríamos decirlo así, ¿no? Y en ese recuento de los daños y en esas estrategias que han querido diseñar, creo yo, desde la presidencia, no sé si consultadas o no, si son ocurrencias del presidente o no, dijo o mencionó la semana pasada que él quería poner una pausa en las relaciones con España, ¿no? Uno de los principales socios comerciales que México tiene, ¿no? Que nuestro intercambio va más allá de la corrupción que haya podido cometer cualquier empresa privada con el apoyo o no de cualquier político, ¿no? Como él lo menciona hoy en la mañana volvió a mencionar, incluso dijo, España debería pedirnos perdón otra vez, volvió a pelearse, volvió a crear o sacar otra vez su enemigo, ¿no? Que se busca pleitos donde no los hay, ¿no? Y en ese sentido ha tenido una serie de repercusiones. Y me gustaría saber su opinión. ¿Qué ven ustedes? ¿Le dan la razón al presidente o no? ¿Tú qué piensas, estimado Carlos? Bien, de entrada, en México, el artículo 89 constitucional le confiere la atribución al presidente de la República de dirigir la política exterior, pero, y aquí me detengo, pero se la tiene que aprobar el Senado. O sea, le juega mucho a columpiarse en el trapecio sabiendo que hay una red de protección donde se detendrían sus atrocidades. Vamos a ver. Son 17 días y en los 17 días se fue escalando en la búsqueda del distractor para el error garrafal que rompió
el discurso moral del presidente, de honestidad, de combatir a la corrupción. Ahí empezamos con la ofensa a Panamá, que no tiene otro calificativo. Siguieron con España, cuando hace esa insólita afirmación en la conferencia mañanera, pues agarran despoblado y completamente en frío a todos, a los senadores, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a Monreal, a Olga Sánchez Cordero, que obviamente la prensa va y les pide la opinión, buscando que haya pues alguna explicación. Nos aventamos circunloquios de los senadores, Olga Sánchez Cordero dando cátedra poética, literaria, un versículo de que la pausa es una pausa y entonces la pausa, muy parecido al que se aventó pues el senador Monreal. De plano, el secretario de Relaciones Exteriores, mejor cuando vio a la prensa, sonrió, se dio media vuelta y se fugó, se evadió, no tenía nada que decir. Hay un asunto, el ministro de Relaciones Exteriores de España, que es un caballero de nombre José Manuel Álvarez, le preguntan en España, oye, ¿qué trae México? O sea, ¿qué está pasando? Y dice, oye, no sé, yo acabo de coincidir en Honduras con el ministro mexicano, con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, y él me acaba de decir que abraza al pueblo de España, que los pueblos mexicano y español son muy unidos y le manda saludos a nuestro primer ministro. Me extraña, o sea, voy a pedir una explicación formal. La formalización nunca va a llegar porque tiene que pasar por el Senado. Esto queda en dichos de vecindad, en un lavadero político que no funcionó para distraer. Por eso y nada más por eso, tuvieron que recurrir a Loret. Pensaron que con eso se detenía, que con eso se cansaba la jauría, que con eso quedaba conforme la gente. Pues no, ya no pasó, pues. Y lo de España, pues, no depende de los gobiernos. El tráfico comercial entre España y México se da con o sin gobiernos. O sea, hay una identificación cultural, social, económica, hay empresas transnacionales, hay empresas binacionales, no se van a detener. Y además la pausa no existe en derecho internacional público, no existe, es una palabra que no está. Pero la que tampoco existe en la tipificación es la palabra corrupción. Y como el presidente no puede hablar de corrupción, quiso hablar de pausas, tal cual. Pues sí, gracias, estimado Carlos. Creo que sí es una lástima. Miren, yo tuve la oportunidad en mi vida, en mi etapa, digamos, estudiantil, me formé en el doctorado, estudié en España, estuve viviendo ya casi 5 años. Yo les puedo decir que a los mexicanos nos quieren y nos tratan bien. Por lo menos a mí yo tuve un muy buen trato de parte de los españoles. Y creo que independientemente de lo que menciona el presidente, lo que insistentemente se quiere pelear o ha creado un enemigo donde creo no lo hay, porque si hay alguien que es corrupto, pues a lo mejor, él decía hoy en la mañana que OHL, Iberdrola, pues sí, pero son privados, ¿no? Y también en alguna ocasión mencionó, por ejemplo, bancos, como que aquí cobran más tasas y otros lados. Digo, creo que nuestra relación va más allá de lo que pudiera opinar un presidente, ¿no? ¿Tú qué opinas, estimado Raúl? Pues yo creo que de entrada España, que no es la primera vez que es atacado en jerga diplomática de esta manera, están sorprendidos. Fíjese que estaba leyendo a raíz de todo esto un artículo en El País y mencionan que el abuelo del señor presidente de la República es español, ¿no? Que se llama, aquí lo anoté, José Obrador y su señora abuela, doña Úrsula González, que son de una población que se llama Ampuero, en Cantabria. Entonces, creo yo que lo que menos se esperaba, ¿no? Diciendo el país, ¿cómo es posible que uno de los nuestros pues, nos ataque de esta manera? Con este bagaje que todos sabemos cultural, intercambio comercial familiar entre España y México, y por ahí pasa, ¿por qué te adoraban allá y por qué adoraban a los mexicanos, Héctor Ruiz? Pues nada más por el tema bastaría con mencionar el exilio español,
eso sería motivo suficiente como para que los mexicanos fuéramos bien acogidos siempre en España. Quizá ahí es la primera sorpresa. La segunda sorpresa es, oye, le acabamos de aprobar al embajador, a Quirino Ordaz, que costó trabajo convencer, creo que se llama placer, ¿no? Otorgarle el placer. Ok, que no es otra cosa más que el permiso que entre un embajador, ¿no? Lo que no se le otorgó a este señor que se fue a Panamá, a primer Samperio, no recuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Ni nos acordemos. Ni nos acordemos, ¿no? Pues va, o sea, es tan importante. Y el término, fíjate que el término que Carlos Anguiano y ustedes mencionan de pausa, pues no lo he buscado, no lo encontré yo en la jerga diplomática, y así son este Festival de la Maroma que presenciamos de diversos actores políticos, serios incluso, ¿no? Serios. ¿Qué respondo ante esto? Y yo quisiera imaginármelo de una manera muy coloquial para tratar de entender. Es como cuando tú tienes una relación y le dices a la otra persona, vamos a darnos tiempo. ¿Qué es eso? ¿Andamos o no andamos? No, un tiempo, ¿no? Como un break o algo por el estilo, porque no se me ocurre otra cosa de cómo asimilarlo. Pedro ¿Por qué? Porque Salmerón, no sé, Salmerón, ese cariñoso apellido. No sabemos cómo, porque al día siguiente el señor presidente matiza y dice, bueno, a ver, son solamente unas empresas, no es toda España, nosotros somos muy amigos del pueblo español y siempre nos hemos querido, pues se va matizando cuando no funciona, ¿no? No funciona quizá el cometido por el cual fue dicho esta frase que no fue así tanto la frase, o sea, hay que leerla completa y bueno, ya también los detractores del presidente le agarraron nada más la parte de la pausa. Pero bueno, a fin de cuentas, crea un conflicto internacional démosle justa medida, muy pequeño. O sea, ni regresaron al embajador, pero sí causa ruido donde no lo hay, porque le tenemos que sumar lo de Panamá, ya lo decía por aquí Carlos, y seguramente Gilberto lo atenderá también, el tema de Salmerón, y luego Jesús, Dios mío, y así, ¿no? Y así nos vamos haciendo abriendo pequeñas puertas que luego se pueden convertir en grandes puertas. Y el tema que yo veo preocupante es que no hay quien cierre esas puertas. O sea, entiendo yo que hay que abrir, claro que tenemos que ir al frente, a la vanguardia, ser punta de lanza, muy bien, pero luego, ¿quién te respalda? Fíjense, yo veo ayer todos vivimos, bueno, al menos supimos, el tema del Super Bowl, y lo comparas hay una línea ofensiva que protege al quarterback para que el quarterback juegue y la corra la bola, la lance, la jugada que ellos esperan. Pero aquí, o el presidente se va adelante y él ataja todo, lo bueno y lo malo, entonces su línea ofensiva, que es su gabinete, se queda atrás. Péguenle ahí, ¿no? También es una posición muy cómoda. Pues ahí está él. O ellos se abren y dejan pasar a la defensiva y le pegan al quarterback, o el quarterback se abre al revés, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué voy yo? Entonces, así como defiendes, ¿no? Para eso son el gabinete, que te crea un blindaje y decir, a ver, cada tema va con su cada cual. Y a mí no me pregunten de eso, pregunten al secretario X. Ellos que se defiendan. Yo doy, el gobernante de esos niveles da buenas noticias, no da malas noticias. Eso es de primaria. Las malas noticias, para eso están los de allá. Ese para mí es un error de comunicación que está teniendo el equipo que rodea al presidente, dejarlo que se meta en todos los temas a toda hora. Pero en algún momento deben de salir, pues, la estructura administrativa que está creada para eso. Fíjate que coincido contigo, Raúl. Efectivamente, el presidente se ha echado al hombro, él solo. También el gobernador, ¿eh? También el gobernador, ¿verdad? Pero quiere ser, él hacerle frente a todo, ¿no? Es decir, él piensa que la gente votó y eligió a un director de comunicación social del gobierno, no a un gobernante. Yo me pregunto a veces a qué hora gobierna, ¿no?
pero el presidente no tiene ningún secretario de gobernación, o por lo menos los primeros 3 años con esta mujer, no lo tuvo, no tuvo ese respaldo. Es que estaba dividido entre Olga Sánchez y Julio Scherer. Así es correcto, había división y pues no le ha ido del todo bien. Algo muy parecido pasó recientemente con el gobernador de Guanajuato, no sé si vieron que lo quisieron preguntar sobre unas ejecuciones que hubo y él decía, pregúntenle a mi vocera, pregúntenle a mi vocera. Yo no, y de una forma muy grosera le decía a la prensa, ¿no? Él quería hacer esto, es decir, él presumir las cosas buenas y las malas pregúntensela al vocera, y luego todavía decía, porque para eso la contraté, ¿no? Entonces, pero ahí la tenía la prensa. Yo creo que pudo haber dicho eso de una forma diferente. Yo ahí tuve un gran maestro como Gilberto Pérez Castillo que me enseñó esas técnicas. Gil, ¿tú qué piensas de esto que hemos estado platicando? Mira, yo creo que el caso de López Obrador sí va a pasar a la historia como un buen caso de estudio de comunicación política inversa, ¿no? Primero hay que recordar quién era López Obrador hace 3 años. Era un presidente que no tenía oposición, o sea, tenía la gran ventaja que no habían tenido muchos presidentes en México, pero también que muchos presidentes en el mundo hubieran querido tener. Primero, la gran popularidad con la que llega, sostenida por 3 años, una oposición totalmente desbaratada, deshecha, desprestigiada, disminuida, enana, medios de comunicación en crisis financiera y algunos con una crisis de credibilidad muy grande, una sociedad civil desmembrada. Dicho de otra manera, prácticamente era un presidente que podía caminar solo, que podía caminar como cuchillo en mantequilla sin la menor resistencia. Envidiable para cualquier persona que quiere gobernar. Un entorno favorable, absolutamente favorable para hacer prácticamente lo que te pegue la gana hacer. Incluso pudo haber hecho una verdadera gran transformación de este país, no la transformación que él ve en su cabeza que ha hecho, ¿no? Pero el presidente, no sé si sea esta tradición de él, de peleonero, no sé si sea esta cuestión que a veces mucha gente le aplica a la izquierda mundial de tener esta vocación de autodestruirse siempre. El presidente se ha dedicado durante 3 años a construir la oposición que no tenía. Como no la hubo en los partidos políticos, la construyó en los medios de comunicación. Fíjense lo importante. El presidente, ya se dijo aquí, el presidente fortaleció a Carlos Loret de Mola, está fortaleciendo a Carmen Aristegui, está fortaleciendo a algunos periodistas, a Enrique Krause, a todos esos, a los que les dedica todos los días una acción en contra. Y el presidente es tan malo en esta práctica de disminuir, de destruir, que el presidente ha creado monstruos, me refiero a monstruos para él, para sus objetivos, y él se ha dedicado a engrandecer. Aquí ya se dijo, obviamente, los seguidores en redes sociales de López Dóriga, de Loret, de Carmen, han crecido, se han multiplicado gracias a la función del presidente. El presidente ha buscado enemigos en Estados Unidos por sus acciones, primero migratorias, por presumir su amistad con Donald Trump en algún momento, por la reforma energética. Ya se creó un problema con un país que México no tenía problemas, que es Panamá, y ha generado ya en España una animadversión suficiente como para que gobierno y oposición se unan en contra de este gobierno mexicano. O sea, el presidente está construyendo su propia oposición. Y aquí hay un elemento muy importante que el presidente ha venido repitiendo en las últimas semanas. Es la hora de la definición. Y entonces el presidente, pensando en que es la hora que se definan a mi favor, pues también está invitando a definirse en contra de él, que creo que parte de lo que hemos vivido en los últimos días es eso. ¿Por qué tanta gente se va a un espacio de Twitter? Pues porque el presidente está generando que ahora sí haya definiciones. Y respecto a lo que ustedes han comentado de si tiene o no tiene asesores o si tiene o no personas que le hablen al oído, es evidente que figuras como el presidente no aceptan asesorías, no aceptan opiniones.
Y él lo ha dicho, y lo ha dicho en 2 ocasiones en los últimos días en las mañaneras. Hay quienes me piden que sea más moderado, pero no es momento para los moderados y no es momento para los tibios. O sea, él no quiere en su equipo a alguien que le diga que sea moderado. Él quiere en su equipo a los radicales, a los peleoneros, a los rabiosos, que le echen porras porque sale todos los días con la boca llena de espuma a atacar a sus contrincantes. Entonces, el presidente no va a aceptar ni tibios ni moderados. Y creo que a esas alturas debemos esperar que nadie en el gabinete, nadie en su círculo cercano se atreve a contradecirlo o a decirle que no. Que nadie en el gabinete se atreve a ser tibio o moderado o pedirle tibieza y moderación. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente? El presidente está construyendo su propia oposición, está construyendo sus propios monstruos, está construyendo a partir de molinos de viento, está construyendo a sus enemigos y a sus monstruos y se va a dedicar a atacarlos. Creo que el presidente ha sido un gran constructor de una oposición que no tenía. Creo que el presidente en los últimos días ha aventado enfrente de él a mucha gente que no se había decidido a estar en contra de él. Y creo que el presidente en las próximas semanas veremos cómo esa caída en su aceptación, en su aprobación, va a ir generando que cada vez, como él pide, haya más gente que se defina y mucha gente que estaba en esa, digamos, neutralidad empezará a definirse en su contra. Es correcto. Fíjate que comentabas algo bien interesante, estimado Gil. Sus conferencias mañaneras empezaron como de 1 hora, ¿se acuerdan? Más o menos la duración, y luego según esto se iba a trabajar. El día de hoy, duró 2 horas y media su conferencia, 2 horas y media. Ahí tiene a toda la gente, y por lo general, los reporteros que asisten a sus conferencias, pues ya sabemos quiénes son, un Lord Molécula, o de este tipo, ¿no? De personajes. Pero, como bien dicho... Bien pagados, por cierto, ¿eh? Por cierto. Bien pagados. Es que cuando se habla de chayoteros en el régimen del Acuerdo de Transformación, siempre se hacen referencia a los críticos cuando ya hay una nueva élite de bien pagados alrededor del presidente, moneros, blogueros, este tipo de gente, muy bien pagados. O sea, es la nueva élite digamos, de la burguesía dorada del periodismo en México. Es correcto. Y decías, tocabas el tema del embajador. Recuerdo que la semana pasada el presidente salió con bombo y platillo a presumir que el embajador, porque sí dio a entrever el embajador, que el presidente tenía razón en discutir un poco el tema de la reforma energética, ¿no? Acto seguido, seguramente le jalaron las orejas al embajador, le dijeron tienes que ser más puntual, más, y es más, hasta dijo el presidente, Estados Unidos siempre ha sido respetuoso, nunca se ha metido en mis temas, o sea, en política interior. Acto seguido el embajador saca un comunicado donde lo pone, que México está buscando implementar, no sé, energías sucias, costosas y malas, ¿no? Y que en pocas palabras deshizo su reforma. El presidente ya no hizo mutis, ya no dijo nada. Ahí sí ya no presumió. El tema de Loret hizo que nadie le cuestionara, o quizás estos reporteros chayoteros que comentas, pues no le dieron mayor relevancia al tema en cuestión, ¿no? Déjame abundarle ahí otro factor después de la declaración de Ken Salazar. A ver. La venida de John Kerry. De Kerry. También, es correcto. Para rematar, ¿no? Como diría Gilberto, para que amarre. Para que amarre. Y de una reunión que prácticamente la presidencia no quiso hablar. O sea, quisieron que pasara como que no había venido nadie, ¿no? Así es. Y esto yo no sé cómo va a acabar, porque yo no veo a la oposición ya, hoy en día yo no veo ya a un PRI, a un PAN o a un PRD apoyando esta reforma energética. Yo veía algunas voces dudosas, abiertas a discutir, pero yo con esto que está pasando, yo ya no los veo en esa posición. No va a pasar de entrada, antes de la elección, no va a pasar. No va a pasar, es correcto. Tal vez repito, el presidente se encargó de decirles que son las horas de las definiciones. Exactamente. Y tal vez los va a empujar a definirse en contra de su reforma. Y hablando de estas elecciones que va a haber, bueno, ¿qué me pueden decir acerca de esta designación de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo?
quien tuvo la ocurrencia, que no sé, ya ustedes me dirán su opinión. Además tenemos dos expertos, como decía Raúl, en términos de comunicación política, pues sobre postular como precandidato a Palazuelos en Quintana Roo. Estimado Raúl, te va a tocar a ti comenzar con este tema. ¿Qué me puedes decir? Yo, a ver, de entrada me atrevería a opinar con un grado de probabilidad, por lo que hemos visto, de que no va a ser el candidato. O sea, todavía está en veremos. Creo que esta semana se decide por ahí. Yo creo que ya son tanto las voces dentro del Movimiento Ciudadano, ¿no? Los de afuera, pues los de afuera opinarán X, Y o Z, pero las voces que importan para una definición de una candidatura son las voces al interior de Movimiento Ciudadano. Y cada vez escucho más voces diciendo, no nos representa, fue un error, ¿quién lo puso? Es impresentable. Eso creo que no va a suceder. Creo que no va a suceder con algún grado de probabilidad. ¿Quién van a poner? No lo sé. No tengo la más remota idea. Pero él yo creo que ya les genera más negativos que positivos, contrario al efecto que quisieran buscar, que con alguna persona pública, famosa, no sé si ganar una gubernatura, pero sí aumentar la votación. Yo no sé en estos momentos ya cómo anden esos cálculos del Partido Movimiento Ciudadano entre negativos y positivos. Sí, yo creo que han querido seguir esta fórmula de postular a artistas porque son populares, porque son conocidos, porque a lo mejor es más fácil obtener votos porque está guapo, no sé, X cosa, ¿no? Quizás a lo mejor buscar una fórmula tipo Cuauhtémoc Blanco, con la gran diferencia de que Cuauhtémoc era un deportista. ¿Está igual de guapo que Palazuelos? No, no. Ese, que no te gane tu americanismo, Héctor Ruiz. No, yo no sé. Atlas 100%. Bueno, pues es lo mismo, güey. Es lo mismo. Pero en ese sentido yo creo que hay grandes diferencias. Por ejemplo, Cuauhtémoc pues, era deportista y no se le conocía una vida de excesos, o por lo menos no hasta ese momento, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de Palazuelos, que pues acaba de tener una serie de televisión donde se encargó de presumir una y mil cosas, además de una serie de entrevistas, ¿no? Que ha dado al respecto y que pues no lo han dejado bien colocado. Por ejemplo, el hecho de que participó, así lo narró en una entrevista, creo que los quisieron asaltar y dijo, pues matamos a 2 personas, ¿no? Para empezar, creo que es políticamente incorrecto bueno, en aquel momento yo creo que no pensaba ni siquiera ser candidato, ¿no? Gilberto, ¿tú qué nos comentas? Tú que eres experto en estos temas. Mira, yo creo que ese es parte de un deterioro político que se ha dado a partir de una mala interpretación de la mercadotecnia política. La mercadotecnia política lamentablemente está pasando por uno de sus peores momentos y esto es sinónimo de esto, ¿no? Hay una vertiente de consultores o de mercadólogos que creen que el espectáculo genera votos y han querido entrarle por ese lado del escándalo, de la figura esta popular, del bloguero, del artista, del cantante, de la cantante, y que parte fundamentalmente de cuando no tienes muchas herramientas para construir un proyecto, una candidatura, pues entonces te agarras por lo más barato de lo que ya está construido, porque es aparentemente más fácil agarrar a alguien ya famoso que construir una plataforma y convencer al electorado, ¿no? Esto es parte de esto, o sea, vivimos una lastimosa corriente de mercadotecnia política que nos está llevando a estas cosas, ¿no? Hay una cuestión que aquí no hay que perder de vista. El Partido Movimiento Ciudadano es un partido que se ha querido vestir, disfrazar, enmascarar de un proyecto político progresista, moderno, de vanguardia, incluso se han querido comparar con los movimientos europeos de reciente manufactura. Pero el Partido Movimiento Ciudadano trae un ADN muy claro, o sea, no se nos olvide, está encabezado por Dante Delgado, o sea, un personaje oscuro del priismo que ha ido levantando, no a lo mejor de otros partidos, ha agarrado, ha pepenado en todos los partidos políticos lo que puede.
pues con todo respeto a algunos jaliscienses de Movimiento Ciudadano que se sienten indignados por la presencia de Roberto Palazuelos en sus filas, pues nomás que se volteen a ver en el espejo. Pues muchos de ellos fueron levantados bajo la misma mecánica que están levantando Roberto Palazuelos. No se nos olvide que el año pasado candidatearon a Paquita, la del barrio. O sea, parece como que ese es el primer agravio político que se tiene en las filas de Movimiento Ciudadano, pero también, ojo con esto, decía Raúl que hay algunos que han manifestado su indignación, pero yo veo más los que se han quedado callados que los que han abierto la boca. Yo no he escuchado a Enrique Alfaro manifestarse en contra de Roberto Palazuelos, ni a Pablo Lemus, ni a Frangé, ni a Clemente Castañeda, ni a Verónica, ni a Mirza. O sea, yo no he escuchado de parte de ninguno de ellos manifestarse en contra de Roberto Palazuelos. Todos están callados. ¿Por qué? Porque no saben si va a ser o no va a ser. Y a lo mejor si va a ser, pues van a tener que ir a levantarle la mano y apoyarlo y aplaudirle. Por lo menos Roberto Palazuelos ya dice que ya se reunió con Enrique Alfaro y que ya le dio algunos tips electorales, ¿no? Entonces, creo que eso es la evidencia del deterioro político general. O sea, tenemos una clase política podrida, engusanada, que por tal de llegar al poder, son capaces de cualquier cosa, incluyendo considerar a Roberto Palazuelos como su candidato. Yo también tengo mis dudas, como las tiene Raúl, de que al final lo vayan a sostener y lo vayan a postular, pero para mí el simple hecho de que lo hayan considerado ya habla perfectamente del partido que es Movimiento Ciudadano. Sí, estimado Gel, yo creo que además figuras como esta van en detrimento de la por sí ya demacrada imagen de los políticos y de la política en cuestión, ¿no? Decías a Paquita del Barrio, pero con Paquita del Barrio no escuché voces que se quejaran, pero yo ¿no? Se tomaron las fotos con ella. Así es. La presumían en sus redes. Así es. Pero en esta ocasión yo creo que porque es un personaje polémico, Palazuelos, en su vida, o sea, en su estilo y forma de vida, ha sido polémico. Algunos dicen exitoso porque pues le ha ido bien aparentemente en los negocios. Bueno, de lo que se sabe también, perdona que te interrumpa, Raúl, es que lo exitoso en los negocios tiene que ver con sus actividades ilícitas en la forma de hacer negocios. O sea, yo creo que alguien que se apropia de terrenos, que se apropia de propiedades, pues no se puede hablar de un empresario exitoso, más bien se puede hablar de un delincuente. Exacto. Y han empezado a salir estas personas que empiezan a desnudar quién es realmente Roberto Palazuelos. Así es. ¿Tú qué sabes, estimado Anguiano? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Si andas por ahí todavía, Carlos? Como que se quedó trabado. Bueno, yo quiero hacer... Ahí estás. Yo quiero... Ahí sí. Se corta un poco, estimado Carlos. Estamos... Un poco más la conexión. Sí, ¿se escucha? Ahí sí ya. Ya mejoró. Yo quiero ser muy breve. El problema de los partidos políticos no gobernantes en México es hacer política cuesta mucho dinero, no hay dinero, no hay para pagar las campañas y se recurre a los que ya tienen dinero, bien o mal habido, para que enfrenten el costo de las campañas. Coincido mucho con Gilberto. Además, una persona que salió en la tele, que tuvo exposición masiva, que hizo novelas, que estuvo durante años metidos en la farándula, con escaparate, con vitrina, con exposición mediática, pues era una apuesta fácil para un partido que sin hacer nada, se está abriendo un camino para convertirse en una tercera vía nacional. Porque si bien poco a poco el poder desgasta e irá cayendo Morena, nada es para siempre, lo que sube baja. También es cierto que la gente no quiere volver al PRI ni al PAN. Y esa es la ventana de oportunidad de Movimiento Ciudadano que le permite pues hacer cierto grado de locuras, de disparates, de jugar con opciones insólitas, porque al final de cuentas, hoy por hoy, si la elección fuera el domingo, estaba perdido. Entonces se pueden dar la opción de jugar con la ficha rara, de buscar en el lugar menos esperado para ver si encuentras las llaves.
así las cosas, pues sí coincido, es un disparate lo de Palazuelos, y es un disparate que podría ganar. Digo, porque lo malo de México es que varios delincuentes y varios villanos han sido gobernadores y han ganado elecciones, del 18 para acá. Y yo no creo, perdón, pero no creo que sea más delincuente Palazuelos que Cuitláhuac García en Veracruz, o que nuestro gobernador de Puebla, Barbosa, o que nuestro exgobernador de Baja California, Bonilla, y pareciera ser, con tristeza lo digo, que para ser candidato pues tienes que tener un libro negro en el historial para ponerte como currículum y para que te den las candidaturas. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que estuvo muy interesante los temas, nos abarcó un poco, bueno, no un poco, mucho el tema de Andrés Manuel, porque él mismo se pone en el ojo del huracán, ¿no? Ya veremos qué transcurre en esta semana que va comenzando. Les agradezco mucho a Raúl Gutiérrez, a Carlos Anguiano y a Gilberto Pérez Castillo que hayan estado con nosotros en esta mesa. Decir adelante, un par de cosas adelante. Rápidas. Primero, feliz 480 aniversario de Guadalajara. Así es. Hoy es día del amor y nos faltó comentar la gran boda del fin de semana. Ah, la super boda, el amor. Luego la comentamos. Gracias. El amor. Saludarlos, Gilberto, querido Anguiano y Héctor Ruiz. Gracias. Hasta luego. Gusto verlos.